Video explicaré la parte 2 de la práctica de base de datos, que consiste en generar un video del proceso de creación de esquema en el sistema gestor de base de datos asignado. Este es el esquema llamado librería. Nuestro sistema gestor de base de datos asignado fue MariaDB. Para poder descargar MariaDB en tu computadora, tienes que ir a la página oficial y crearte una cuenta. Una vez creada la cuenta, te vas a descargas y te aparecerá esta ventana. Aquí puedes elegir el tipo de sistema operativo que deseas usar y la versión. Una vez instalado MariaDB, nos vamos a instalar la interfaz gráfica que nos tocó por defecto, que sería HeidiSQL. Aquí lo puedes instalar de una manera normal o portable, no importa. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Aquí se puede ver. Una vez descargado, nos vamos a HeidiSQL, lo abrimos. Aquí te aparecerá que no tienes ninguna sesión iniciada. Para eso nos vamos aquí a nueva. Creamos la sesión que se llamará práctica librería. Y aquí vienen varios tipos de requerimientos para poder entrar a la base de datos. Tipo de red, por defecto, nombre del host, por defecto, usuario, por defecto y la contraseña que tú le pusiste al instalar HeidiSQL. Puerto por defecto, este puerto es por defecto ya que se deriva de tu base de datos. Una vez hecho todo esto, le damos a abrir. Aquí te aparecerá que ya tu sesión en la base de datos fue iniciada. Para poder hacer una base de datos en esta interfaz gráfica, vamos aquí, clic derecho, crear nuevo, base de datos. Y como dijimos que la base de datos se iba a llamar librería, le damos a aceptar. Aquí ya vemos la librería aceptada, creada. Para poder crear tablas, nos vamos a crear nuevo, tabla. Y como podemos ver aquí en el esquema, vamos a crear la tabla autor. Aquí para poder crear los atributos, vamos aquí en agregar. Podemos suprimir un atributo que es id autor, con un tipo de dato smalin, con una longitud de 6. Y no permitimos nulos. Como esta sería su llave primaria, nos vamos aquí, clic derecho, crear nuevo índice, primary key. Ahora seguimos agregando los atributos. Una vez terminada la tabla, le damos a guardar. Y aquí podemos ver que ya nuestra tabla fue creada. Para poder crear otra tabla hacemos lo mismo. Clic derecho, crear nuevo, tabla y creamos la otra tabla que tendría el nombre de libro. Nombre, libro y procedemos a crear sus atributos. El libro, ese sería el primer key con un tipo de datos malin, longitud de 6, que no acepte null. Creamos la llave primaria. Ahí está. Seguimos agregando atributos. Este editor sería una llave foránea de la tabla autor, pero eso lo conectaremos cuando ya hayamos terminado todas las tablas.
También id editorial y id clasificación serían llaves foráneas, pero eso lo conectaremos hasta que toda la base de datos esté creada. Seguimos con nuestra base de datos y clasificación, tipo de dato, tiny-int, longitud de 4, longitud de 4. Ok, aquí tenemos nuestra segunda tabla terminada, con 3 llaves foráneas que aún no nombraremos hasta el final que acabemos todas las tablas y las podemos conectar. Procedemos a agregar sus atributos int cliente, que esta sería su llave primaria, un tipo de dato int, una longitud de 11, no se permiten nulos, primary key, clic derecho, crear nuevo índice y primary key. Seguimos agregando atributos RFC, tipo de dato varchar, longitud de 13, nombre, varchar, una longitud de 50, correo, varchar con una longitud de 30, dirección, varchar con una longitud de 50, teléfono, tipo de dato int, una longitud de 10. Ahora le damos guardar y nuestra tabla se creó. Procedemos a crear otra nueva tabla. Y en este caso se llamaría editorial. Estamos creando las tablas que contengan más atributos para así ahorrarnos más trabajo. Vamos a crear sus atributos. Editorial, id editorial, tipo de dato tiny-int, una longitud de 4, no se permiten nulos, primary key, nombre, tipo de dato varchar, longitud de 30, dirección, tipo de dato varchar, longitud de 50, teléfono, tipo de dato int, con una longitud de 10. Y representación, que sería una llave foránea, tipo de dato smallint, longitud 6, representante, me equivoqué, perdón, y representante, procedemos a guardar la tabla, y aquí vean que ya llevamos 4 tablas creadas. Las más importantes se podría decir, y ahora crearemos las demás. Ahora creamos la tabla clasificación. Y ahora nuevo tabla, nombre de la tabla clasificación. Seguimos a agregar sus atributos y clasificación, que sería su llave primaria, tipo de dato tiny-int, longitud de 4, nombre, tiny-text, con una llave primaria. Ok, y aquí la vamos a guardar. La tabla se fue creando. Vamos a crear otra tabla con nombre de, ya creamos esta, nos faltaría detalle y detalle. Vamos a crear sus atributos y libro, que sería una llave foránea con un tipo de datos smallint, una longitud de 6, de nulos. Las llaves foráneas las agregaremos al último, ya que estén creadas todas las tablas. Cantidad, smallint,
longitud de 6, total, tipo de datos float, folio, otra llave primaria, digo llave foránea, una longitud, tipo de dato int, una longitud de 11. Podemos a guardar esta tabla, creamos otra tabla que se llamará pago, crear sus atributos, método de pago, dato int, una longitud de 4, no se permiten nulos, el índice primary key, agregar otros atributos de descripción, tipo de dato varchar 50, digo de 30, perdón. Vamos a guardar. Ok, hasta ahorita llevamos todas las tablas creadas, nos falta venta. Hacemos agregar ventas, crear nuevo, tabla venta, creamos atributos, folio, llave primaria, int con una longitud de 11, no se permiten nulos, llave primaria, fecha, tipo de dato date, it cliente, que sería una llave foránea de la tabla cliente, una longitud de 11, método de pago, que sería otra llave foránea de la tabla pago, tiny int con una longitud de 4, veamos, total, tipo de dato doble, pero vamos a guardar esta tabla. Contamos las tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos faltaría la tabla representante. Vamos a crear representante. Sus atributos id representante. Tipo de dato smallint. Longitud de 6. No permitimos nulos. Llave primaria. Vamos a agregar nombre. Tipo de dato varchar. Una longitud de 45. Agregar teléfono del contacto. Int. Una longitud de 10. Correo electrónico. Varchar. Una longitud de 40. Volvemos a guardar. Y ahora sí, una vez creadas todas las tablas, podemos ir haciendo las llaves foráneas, conectándolas. Como por ejemplo, libro, que tiene 3 llaves foráneas: id autor, id editorial y clasificación. A continuación, cargaremos las llaves foráneas. Libro, vamos a esta pestaña que dice llaves foráneas, vamos a agregar. Nombre de la llave se pone por defecto, vamos a columnas. ¿Qué columna es la llave foránea? Y que autor, la tabla de referencia, que sería autor, columnas de autor, citar. Vamos a agregar, son 3 en esta tabla, y de editorial, tabla de referencia, editorial, columnas, y editorial. Vamos a aceptar, agregar la última, y clasificación, tabla de referencia, clasificación, columnas, su llave primaria y clasificación. Ok, le damos a guardar. Aquí podemos ver que ya nos marca que son llaves foráneas. Vamos a guardar. Y aquí listo, se puede ver que ya las llaves foráneas fueron creadas. Ahora continuaremos con cliente.
con ventas. Que ventas tiene dos llaves foráneas, que son método de pago y cliente. Vamos aquí a la pestaña llaves foráneas, le vamos a agregar columnas y cliente, tabla de referencia al cliente. Las columnas, la llave primaria de él, el cliente. Ok, agregamos otra. Columnas, método de pago, tabla de referencia, pago, columna, método de pago. Ok, le damos a guardar. Y aquí se puede ver que las llaves foráneas fueron creadas. Ahora nos vamos a editorial, que tiene una llave forárea y representante. Vamos a agregar columnas, seleccionamos representante, tabla de referencia, representante, columnas y representante, que sería su llave primaria, como todos lo sabemos. Ok, procedemos a guardar. Y representante, aquí muestra su llave foránea. Listo. Ahora nos vamos a detalles. Detalle, que tiene la llave foránea de libro. Vamos a agregar columna, libro, tabla de referencia, libro, columna, libro. Vamos a guardar. Aquí se puede mostrar, aquí se muestra que ya fue creada. Bueno, y con todo esto ya fue creado el esquema de base de datos asignado. Podemos rectificar autor, una llave primaria de id autor. Podemos ver autor, llave primaria, clasificación, llave primaria y nombre, cliente, llave primaria y sus atributos, detalle, llave foránea, editorial, llave primaria y llave foránea, libro, llave primaria y 3 llaves foráneas, pago, llave primaria, representante, llave primaria, venta, llave primaria y 2 llaves foráneas, folio int, cliente, método de pago, las llaves foráneas. Y ya con todo esto se puede decir que el esquema de base de datos asignado fue creado correctamente. Aquí se pueden ver todas las tablas. Gracias.